conversar con algunos congresistas de Perú Libre y les pedí y les dije sobre la importancia de lograr una nueva ley de comunicación, que era imposible sustentar un gobierno del pueblo popular con el tipo de prensa mercenaria, corrupta que tenemos. Hola. Entonces es insostenible, o mejor dicho, es incompatible tener un gobierno popular con una prensa corrupta, con una prensa mercantilista, con una prensa que ni siquiera es periodismo, ¿no? Simplemente es una prensa pues libertina, porque ellos se ufanan mucho de defensa de la libertad de prensa, en defensa de la libertad de expresión. ¿Qué libertad puede tener una prensa en donde el 84%? ¿Qué libertad puede tener una prensa en donde el 84% del mercado, mejor dicho, de los medios escritos, televisivos, radiales, pues está concentrado en 3 empresas? El Grupo de Comercio impera este oligopolio con el 60% de la concentración de medios. Le sigue el Grupo ATV y el Grupo Latina. ¿Qué libertad de prensa puede haber para los peruanos en donde prácticamente tenemos un oligopolio de la información? En donde leemos El Comercio, El Trome, El Ojo, El Bocón, Gestión, Perú 21 y creo que tiene hasta 25 canales alternativos. El Comercio, el señor Miro Quesada, dictan en una sola voz una pauta para todos sus medios de comunicación. Aparte, si no decimos también el canal 4 que le pertenece a Miro Quesada y también el canal N. Díganme ustedes qué libertad de prensa podríamos nosotros tener en ese sentido. Necesitamos también una prensa que sea fuerte. Pero ¿qué fortaleza puede tener una prensa que todos los días viola su propio código de ética sin ningún tipo de repercusiones o responsabilidades posteriores? Es decir, ellos insultan, difaman, ningunean, destruyen, atacan, odian y no pasa nada. Entonces, en ese sentido, yo les dije a las autoridades de Perú Libre que era muy importante, por no decir que es una prioridad, lograr una nueva ley de medios. Sin embargo, compatriotas, tenemos que ser claros en ese sentido. Ustedes saben que el árbol político es un juego de ajedrez, en donde se miden fuerzas, no tan solo es una voluntad de una parte, sino también incluso estrategias, negociaciones, acuerdos, en donde yo personalmente sé que es muy difícil que lo logremos, pero de todas maneras tiene que haber, aunque sea ese impulso, esa propuesta, esa concientización en la población, y por eso hoy día estoy aquí. ¿Y por qué digo que es muy poco probable que se logre? Porque primero, para una nueva ley de medios, una nueva ley de comunicación, pues tendría que pasar por un parlamento. ¿Y en el parlamento tenemos mayoría? No, somos una mayoría, a la misma vez minoría, ¿no? Tenemos el apoyo, de repente, se podría decir popular, podríamos decir. Hoy por hoy, entendemos que los medios de comunicación no comunican, sino manipulan. Y es por eso que cada vez, según las famosas encuestas, también de esos medios de comunicación, pues lastimosamente dicen, ¿no?, que Pedro Castillo está bajando de popularidad, que ya es el 60, el 50, el 40, en algún momento van a decir, ya tiene tan solo 15% de aprobación. Y eso es lo que ellos están buscando desestabilizar, están buscando debilitar, porque por primera vez en la historia republicana del país se ha roto con la argolla, con esa argolla en donde había un monstruo de varias cabezas, en donde los empresarios tenían sus medios, en donde los empresarios tenían sus políticos, en donde los empresarios manejaban a su antojo todos los quehaceres políticos de los temas cruciales de la patria. Es por ello que ellos están desesperados. Y si a esto le sumamos que este nuevo gobierno ha decidido cortarles el caño del gasto público en publicidad, imagínense lo angustiados que están estos señores por derrocar un gobierno popular. Y no por el beneficio del pueblo, no porque haya indicios de corrupción, no porque sea un gobierno insostenible, antidemocrático, dictatorial, autoritario. No por eso, sino porque están chocando con sus intereses.
con sus bolsillos. Los medios de comunicación debemos entender, compatriotas, que hay dos tipos, ¿no? Unos que son los públicos y otros que son los medios privados. Los medios privados, digan ustedes, ¿qué buscan? Buscan el bienestar común, buscan la verdad, hacer llegar la información, buscan darle oportunidad a la juventud, que con sus talentos tengan pues oportunidad de darles espacios a las bandas de rock, de pop, a los artistas, a los danzantes de tijeras, darle espacios a la cultura en televisión, en señal abierta. ¿Eso buscan los medios privados? ¿O qué buscan? Buscan su rédito económico, porque recordemos que ese medio privado tiene un dueño, tiene un propietario. ¿Y el dueño qué busca? Lucro, ganar cada vez más dinero. Y dirán ustedes si el señor Miró Quesada ha tenido las condiciones pero perfectas, nefastas a la vez, de hacerse un imperio acaparando el 60% del mercado peruano, el mercado de la comunicación nacional. Esto es inaudito, insólito. En ninguna parte de Europa pasa esto. Sin embargo, en el Perú no hay una prohibición tácita en donde se prohíba la concentración de medios. Es por ello que hoy por hoy pues imperan los oligopolios, los monopolios y no pasa nada, porque en la misma Constitución se dice que el Estado combate los monopolios, combate la concertación. Sin embargo, no las prohíbe. Y por esta pequeña palabrita, pero a la misma vez es tan importante, es este, se podría decir, este par de aguas que les da ese poder a ellos a poder seguir actuando con total impunidad. Entendamos ahora qué significa libertad, porque cuando uno habla de medios o cuando uno habla de la prensa, una nueva ley de comunicación, los primeros que se escandalizan son los periodistas, ¿no? Me quieren vetar, me quieren censurar, nos quieren cerrar el canal, y eso está mal, va en contra del derecho a la libertad de prensa, va en contra del derecho a la libertad de expresión. Pero un momentito, ¿qué es primero? ¿La libertad de prensa o el derecho de los peruanos a acceder o tener la libertad de expresión y la libertad de prensa? Ya. ¿Qué es primero? ¿Lo que ellos necesitan del Estado o lo que los peruanos necesitamos de la prensa? ¿Qué significa la palabra libertad? Significa la facultad natural que tiene el hombre de hacer lo correcto, con responsabilidad, con respeto. ¿Y qué es libertinaje? Es todo lo opuesto. Se podría decir, es exagerar o es actuar irresponsablemente en los hechos y en las palabras. Es una falta de respeto en pocas palabras. El periodismo informativo presenta hechos. El periodismo investigativo ahonda esos hechos, los profundiza. Pero el periodismo que ataca, que miente, que odia, que destruye, no tiene ética profesional, no tiene deontología, no tiene razón de ser, no pasa en ninguna parte del mundo. Pero en el Perú está totalmente permitido. Ahora algunos nos dirán, ¿no? Pero para eso está el Poder Judicial, ¿no? Si un medio pues difama, ataca, destruye, miente, que vaya, ponga una denuncia pues, por difamación, ¿no? Por todas las causales que son delitos en el Código Penal. Sin embargo, es un hazmerreír las sanciones de este Código Penal, que incurren desde ¿cómo le dicen? Desde labores comunitarias, hasta una máxima pena de 2 años de privación de la libertad. Es un hazmerreír. Es por eso que el señor Beto Ortiz tiene frescura de violentar la ley de comunicación todos los días y no pasa nada. Y todavía tiene la frescura de irse del país a seguir botando barro desde otro país. O sea, el Perú es una chacra totalmente con respecto a este tema. Y si este tema está así, ya se imaginarán cómo está el resto, ¿no? La educación, la economía, el transporte, ya se imaginarán. Entonces, por aquí he dado unas pequeñas notitas, compatriotas, porque a mí más que hablar me gusta decir, vamos a ver por acá algunas notitas. Ya. Entonces, quería también hacer una comparación, ¿no? Esta nueva ley de comunicación tiene que darse en el marco, primeramente, creo yo, de la nueva Constitución. O sea, debe estar explícita en la nueva Constitución los derechos o el derecho de todos los peruanos a la información, a la comunicación.
escuchar la voz. Ya, señor Valencia, lo está haciendo con segundos, señor Valencia. Dos artículos en la Constitución hablan sobre el tema de los medios de comunicación. El primero es en el artículo 2 de la Constitución, punto 4, en donde se habla sobre, acá lo vamos a leer, dice, los peruanos tenemos derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento mediante la palabra, oral, escrita de la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno bajo la responsabilidad de él. La pregunta es, ¿quién censura a quién? Nosotros entendemos esto y al toque pensamos, habla de censura, ¿no? Censura a las personas que puedan expresarse. El Estado quiere censurar los medios de comunicación. Pero acaso, compatriotas, hace poco no vimos a Clara Ospina siendo despedida, obligada a renunciar, porque simplemente no quería seguir la línea editorial del Canal E, del señor Miro Quesada. ¿Quiénes son los que censuran? ¿El Estado? No. La evidencia más clara es que todos los días se dedican a destruir al gobierno. ¿Tienen algún tipo de censura? Por supuesto que no. ¿Quiénes son los que censuran en realidad? Son los dueños de los medios de comunicación. ¿A quiénes los censuran? A sus periodistas. O casi ya nos olvidamos cómo salió Hildebrand denunciando al dueño del canal, en donde simplemente lo trató pues como un rey, ¿no? Él se creía un rey y gracias, muchas gracias, ¿no? Y tuvo que renunciar en vivo, ¿no? Se levantó y le dijo, ¿sabe qué, señor? Hasta acá nomás y me voy, el señor Genaro, ¿no? Entonces, la censura tiene que aplicar para todo y debe estar explícita, no de manera divagante, como lo dice en ese artículo en la Constitución, ¿no? Sin previa autorización y sin censura, pero hay que especificar. Sí, la censura sin censura de las autoridades, por supuesto que sí, pero también prohibir la censura por parte de los propietarios o por parte de los dueños de los medios de comunicación y de los auspiciadores. Porque, ¿qué pasa también, señores? Que como este es un medio de comunicación privado, en otras palabras, es un negocio, ellos viven de los auspicios. Entonces, ¿cómo le decimos a un canal? O sea, yo soy dueña de un canal y mi ingreso, por ejemplo, importante es justamente la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Y como yo en el Dominical, por ejemplo, viene un periodista y me dice, ¿sabe qué, Zaira? Vamos a sacar un reportaje acerca del oligopolio de las farmacéuticas. Hay un choque de intereses, ¿o no? ¿A qué renuncio? ¿Renuncio a sacar el reportaje en vivo o renuncio a los millones de soles o dólares que me auspician las farmacéuticas? Hay un choque de intereses. Es por eso que para la derecha, en realidad, nosotros, es un poco subjetivo se podría decir, pero en el ideario también del partido está que la izquierda socialista en realidad no cree en la libertad de prensa, así como la derecha tampoco cree en la libertad de prensa. Porque si el mercado fuera libre y se autorregulara, que por Dios eso no existe, ¿no? Hoy por hoy no veríamos que todos los canales hablan una misma línea política y editorial, que todos los periódicos se concertan al unísono para destruir y linchar a personajes políticos tal cual pasaba en la época de la dictadura, lo que nos hace presumir que en realidad el corruptor no fue Alberto Fujimori y el señor Montesinos. Los verdaderos corruptores existían y quizás si no cambiamos pragmáticamente el programa social del Perú, seguirán existiendo estos grupos de poder que seguirán corrompiendo autoridades, callando lo que no les conviene, diciendo lo que sí les conviene, manipulando la mente de todos los peruanos. Y eso, señores, sí se debe regular. Tomando un poquito de agua. Desde el C de Independencia estamos transmitiendo en vivo. Muy bien, entonces, palabras con la compañera Martín, Siendo conscientes que estaba diciendo justamente de la Constitución sobre el tema de la censura, que no debe ser selectiva, sino debe ser para todos, ¿no? Para el Estado, para los auspiciadores,
los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Díganme ustedes si esto no es un saludo a la bandera. ¿Qué medio de comunicación colabora de alguna manera, no sé, así sea ínfima, con la educación de nuestros hijos? En horario, pues, de menores, ¿no? ¿Qué medio? Tenemos programas basura, tal cual. Los programas que emiten todos los días en horario estelar son programas basura. Y cuando decimos basura no es algo peyorativo, sino que realmente, ¿la basura qué significa? Algo que ya no sirve, que no se usa, que es un desperdicio. Es lo mismo, es información, es una programación que venden estos canales que es basura, que no nos sirve, que no nos hace mejores ciudadanos, que no nos hace mejores personas, que no le enseña a nuestros hijos a ser mejores ciudadanos o de repente a seguir por el camino del bien, por el camino de lo correcto, de ser un profesional. Entonces, se está violando también claramente y descaradamente el artículo 14 de la Constitución. Entonces, ni siquiera la derecha cuestiona el actuar violentista a su propia Constitución. Imagínense el tipo de derecha, desgraciadamente, que tenemos en el país. Ni siquiera cuestionan las personas o los grandes medios que violan. Y obviamente, ¿por qué van a cuestionarlos, no? ¿Qué van a querer chocar con los que los financian en campañas electorales? Es imposible. Entonces, es por eso, compatriotas, que nosotros tenemos que entender que más allá de la libertad de prensa y esas cosas, está el derecho a la comunicación. Y tenemos que entender que este es un derecho colectivo, que no es un derecho exclusivo de las corporaciones, de los privados, de los medios de comunicación. Ellos nomás tienen derecho a la libertad de prensa. Ellos pueden proferir lo que sea sin ningún tipo de responsabilidades posteriores. No, nosotros tenemos como peruanos el derecho a la comunicación, a recibir información veraz, a recibir información independiente, no parcializada, una información cercana, verificada, constatada. Oiga, díganme ustedes si estas personas no violan todos los días el código de ética. Por ejemplo, en el caso de Vladimir Cerrón, todo lo que ustedes saben que el caso de Vladimir Cerrón sigue todavía un proceso judicial, ¿verdad? ¿Saben? Pero esa prensa sinvergüenza, todos los días lo tienen de corrupto. Le dicen el señor es corrupto. Díganme ustedes, ¿cuántas veces han repetido en señal abierta? Vladimir Cerrón es un corrupto. ¿Alguien podría contar cuántas veces han repetido eso? Habrán sido más de, no sé, pues, ¿cuántas veces? ¿1 millón? 1 millón de veces. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces le han dado la posibilidad a Vladimir Cerrón o a sus abogados a defenderse? ¿Cuántas veces? Habrán sido contaditas 1, 2. Entonces, ¿qué queda en el chip social? ¿Qué queda en la cabeza, en la mente de la gente? Y va a ir ¿no? Entonces, no tenemos ni siquiera, o sea, el derecho a la réplica, el derecho a una contestación, el derecho a defender. Ni siquiera tenemos eso. Los ciudadanos estamos siendo 100% vulnerados. Compatriotas, ¿cuál es el mensaje que le damos a los jóvenes que quieren ingresar a política? ¿Qué mensaje le estamos dando a las personas sanas, a las personas decentes que quieren trabajar por su país? Que simplemente sus honras pueden ser mediadas cuando se enfrenten al monstruo mediático y no va a pasar nada, porque así lo lleven a los tribunales, a las justas le van a mandar a hacer un par de horas de servicio comunitario, o en el peor de los casos, pues ese mal periodista pasará 2 años en prisión, y ya sabemos que por 2 años en realidad es comparecencia. O sea, estamos totalmente desprotegidos. Díganme ustedes, ¿no necesitamos realmente una ley de medios que nos proteja, que proteja al ciudadano, que proteja la mente y el psique de nuestros niños, que proteja a nuestra juventud, que le dé espacios en los diferentes canales, en las radios, para que exploten sus artes, sus danzas, sus cánticos, que tengan esa oportunidad de ser industria de la música, industria del arte? Es por eso que hacía yo la siguiente analogía, que los ciudadanos debemos buscar la manera de empoderarnos para no ser manipulados nunca más. Que los medios no solo ganan por lo que dicen, quizás ganen más por lo que callan.
Ya, hoy día se lanza esto, El Ojo, El Bocón, Trome, Canal 4, todos, ATV, todos dicen lo mismo, ¿no? Pero no dan derecho a réplica, no hay una información del otro lado, ¿no? Para poder constatar realmente si eso es cierto. Entonces, ¿por qué no está en su agenda, digamos, cuestiones importantes, como por ejemplo la deuda escandalosa del señor Rafael López Aliaga? ¿Por qué los medios no hablan cuando se destapan los paraísos fiscales en donde aparecen varios políticos peruanos? ¿Por qué los medios no hablan de la educación paupérrima y de los constantes atropellos que viven nuestros estudiantes, los docentes, los consumidores, los aumentos de tarifas eléctricas? ¿Por qué los medios no hablan acerca de las cosas cruciales de los peruanos? Porque les pagan más por su silencio, compatriotas. Y eso también atenta contra nuestro derecho a la información, porque los peruanos también tenemos el derecho a conocer las verdades de nuestra realidad. Ellos no tienen el derecho de callar lo que es de interés público. No tienen ese derecho. Y si callan, compatriotas, no es porque ay, se les pasó, se les olvidó, no, sino callan porque va en contra de sus intereses. Es por eso que a sus preciados candidatos de derecha los tratan con un amor, con un respeto, con una consideración, y muchas veces les apaña sus malas acciones, ¿no? Es por eso, compatriotas, que quería llegar a la siguiente reflexión, y posiblemente con eso ya esté terminando. Son palabras de la compañera Zaira entender, compatriotas, que nuestros derechos en el Distrito de Independencia. Cuando se emiten contenidos violentos, inapropiados a los niños y niñas y adolescentes. Nuestros derechos se vulneran cuando en la programación se lanzan mensajes discriminatorios, racistas y clasistas. Nuestros derechos se vulneran cuando la producción y la música nacional no cuentan con igualdad de oportunidades para su correcta difusión. Nuestros derechos se vulneran, compatriotas, cuando las notas periodísticas no son contrastadas, no son verificadas, no son precisadas ni contextualizadas. Nuestros derechos se vulneran cuando nuestra honra y nuestra dignidad se mancilla sin posibilidad de refutar, replicar o rectificar. Nunca más, como les comento nuevamente, debemos someternos, compatriotas, a los intereses particulares, corporativos, empresariales de unos cuantos. Tenemos que entender nuestro derecho a la comunicación como un derecho colectivo. Y para finalizar ya, y de repente no cansarnos mucho, nuestro ideario, que es básicamente podríamos compararlo con, no sé, como decir, como nuestra carta magna, ¿no?, de los periodistas, habla de algunos puntos que debemos tomar. Primero, por ejemplo, habla y proponemos, primero, un alto a la concentración de medios. Quiere decir que se debe prohibir la concentración de esos medios, compatriotas. Y eso sí tiene que ser en el marco de una nueva ley de comunicación, pero sustentada en artículos que estos se prohíbe en la Constitución Política de Perú la concentración de medios. Eso debe estar claro en nuestra Constitución. Y en base a eso, sacar una nueva ley de medios. Asimismo, también se debe de democratizar la frecuencia radioeléctrica. La frecuencia radioeléctrica es nuestra, es del Estado, es de todos los peruanos. No es de los privados, no. Ellos son concesionarios, pero la frecuencia es nuestra. Entonces, ¿cómo le podemos decir a los peruanos, vivimos en un Estado de Derecho, cuando le hemos concesionado ese cambio lo que sale el 60% de nuestra frecuencia, de nuestros periódicos, de todo, ¿no? Entonces, tenemos que democratizar. Ahora, no significa democratizar es que le vamos a quitar las concesiones a esos privados para que el Estado lo administre. Hoy por hoy, vivimos en un Estado centralista, compatriotas. Hasta incluso el único medio de comunicación que tiene, o un par de medios de comunicación, que es el Canal 7, ¿quién lo maneja? Lo maneja las regiones, lo manejan los distritos, lo manejan las universidades. No, lo maneja el Estado central.
Quiere decir que el Canal 7 es portavoz del presidente y de sus ministros. Más nada. Es por eso que en esa nueva ley de medios, compatriotas, tiene que estar claro la democratización de los medios. Como por ejemplo pasó en el caso ecuatoriano, en donde democratizaron 33, 33, 34. 33 para los privados de nuestras frecuencias radioeléctricas, de radio, de televisión. 33 para el público, a lo público, pero eso no significa lo que está pasando hoy en día, que tan solo el gobierno central lo maneja, no. Tiene que ser distribuido entre todas las regiones, localidades, caseríos, comunidades, tiene que ser distribuido entre los colegios profesionales, las universidades, los institutos de investigación. Ellos tienen que tener acceso a los medios de comunicación. Y el 34% para los medios y la prensa alternativa. Para aquellos periodistas que forman sus gremios y que sí quieren hacer periodismo de verdad, independiente y que no esté sujeto pues, a condicionamientos o que sigas una línea política clara, ¿no? Entonces, esta diversidad y esta democratización de medios realmente nos podría garantizar una nueva historia para el país con respecto a este punto. Porque estaríamos escuchando a las escuelas, a las universidades, a las regiones, a los medios alternativos, a los medios privados también, ya sabemos cuál es su línea, su postura, pero vamos a ver una mayor diversidad. Y eso nos va a dar la posibilidad de poder escuchar puntos de vista distintos. Y vamos a poder dejar por primera vez de ser manipulados. Y es por eso que nosotros nos tenemos que organizar para esto. Otro punto también es la eliminación de programas basura, ¿no? Y ahí justamente es donde entra a tallar pues, la derecha, ¿no? ¿Cómo quieren eliminar eso? Se llama censurar. No, señores, ¿no? Ustedes tienen en la Constitución fujimorista, dice bien claro, que los medios de comunicación tienen que contribuir a la educación del Perú, a la educación de nuestros hijos. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto de esto? se debe crear, ese es mi punto de vista personal. Se debe crear una institución que sea autónoma, como por ejemplo podría ser pues, una superintendencia de comunicación e información, por ejemplo, ¿no? Esta superintendencia, primero desde su génesis, debe ser formada y, mejor dicho, se podría decir, su directorio debe estar encabezado por un superintendente que debe ser un periodista, ¿no? Que se someta a un concurso público, por ejemplo, ¿no? O que de todos los gremios periodísticos se pongan de acuerdo y elijan a un presidente de este directorio que sea un periodista. Y que de repente el consejo esté compuesto por una autoridad del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, los representantes de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de las universidades, ¿no? Entonces, creo yo que este ente, y justamente él quería hablar de este ente, nos ayudaría en el marco, obviamente tendría que formalizarse en el marco de esta nueva ley. Tendría que tener las siguientes facultades, ¿no? Primero, la facultad reguladora. Es decir, entre todos los peruanos, entre todos estos gremios, entre toda esta gente patriota que realmente quiere una mejor comunicación en el país, Tendría que establecer los lineamientos de los límites hasta dónde puede llegar la comunicación en el país, que no violente, como ya lo repito, los contenidos para nuestros niños en honor estelar, que le dé cabida a los artistas, que no medie honras ni dignidades, que actúe con respeto y con responsabilidad. Tendría esa capacidad reguladora. Segundo, tendría la capacidad sancionadora. Porque aquella institución que no solo regula, pero no sanciona, es una institución con brazos pero sin piernas. ¿No? Porque tiene que regular a la vez sancionar si se infringe. Hoy por ejemplo, en el programa de Beto Ortiz, ¿no? Donde me hice conocida, ¿no? Le dije, oye, es un miserable. Libertad de expresión. El que no votó la libertad de expresión fue él, que tuvo honestamente decirme, vete, no me digas mis verdades, ¿no? Y expuse lo que es esa prensa, ¿no? Esa prensa ya ni siquiera es libertad de prensa, es libertinaje de prensa. Recordemos que libertad de prensa es responsabilidad. Lo que hace el señor es mentir, es injuriar, es difamar, y eso ya es libertinaje de prensa, no es prensa.
diciendo que con lo que hizo él, yo me pregunto, ¿cuántas víctimas más habrá de este sujeto y de otros malos periodistas que pierden los papeles como el señor Hal Walker, en donde le ha dicho a un congresista muerto de hambre? O sea, no hay comentario más denigrante, más clasista, que decirle a una persona, porque viene de Ayacucho, muerto de hambre. Y que no es un peruano de aquí, es un congresista. El señor Hal Walker sigue operando impunemente, tiene días en su radio, en la televisión. Dios mío, o sea, no hay sanciones ejemplares, cosa que este ente, cualquier ciudadano que vea mellar a su honra o se dé cuenta y no comparta los excesos del mal periodismo, denuncie ante este ente regulador y sancionador y proceda a un proceso de investigación y que este ente, en base a los principios reguladores, ejecute y sancione. Las sanciones pueden ser distintas, ¿no? Pueden ser multas, pueden ser llamadas de atención según la implicancia, o puede ser también el cierre de las funciones, ¿no? Pero a su vez también es importante que este ente tenga la capacidad sancionadora y coactiva. Porque, ¿qué pasa si no quieres pagar? Bueno, oye, te multo, ¿sabes qué? Has dicho muerto de hambre al congresista tal, ok, te multo con tanta plata. No sé, pues con 10 UITs, 20 UITs. No quiero pagar, pues. ¿Qué te parece? Ah, ¿no quieres pagar? Mi capacidad como ente regulador, sancionador, también tengo la capacidad coactiva de cogerlo tus activos. A ver, no pago, ¿no? Ya, no vamos a juicio, vamos a juicio, pero te coacciono tus activos porque esta no es tu chacra, señor, y aquí se respeta la libertad de todos los peruanos a acceder correctamente a la comunicación, porque por encima de todo están los derechos de los peruanos. Entonces, este ente regulador, fiscalizador, sancionador y coactivo ayudaría significativamente a todos los peruanos a poder tener por fin un respaldo para poder defendernos ante ese monstruo poderoso. Porque si yo hubiese querido, hubiese dicho, bueno, lo voy a demandar, me voy a los tribunales, ¿no? Pero disculpe, yo soy un peruano de a pie. Yo no gano millonada como para contratar un abogado. Ahora, si lo contrato es un proceso tedioso, largo, costoso, implica tiempo, esfuerzo. ¿Y contra quién me voy a enfrentar, no? ¿Ustedes creen que estos periodistas, estos canales que tienen un abogadito, tienen logo y tienen ahí sus carteles? ¿Cómo le dicen esos staff de abogados? ¿Cómo se dice? Bufete de abogados. O sea, imagínense que no hay platita en defenderme contra un bufete de abogados. O sea, y para que la sanción sea transcomunitaria, ¿no? O sea, es increíble. Es por eso que muchos peruanos estamos totalmente sin defensa, sin ningún arma, sin ninguna esperanza de poder defendernos porque sabemos que no va a pasar nada. Entonces ya con este ente podemos presentar nuestra denuncia y este ente ya como un instrumento fuerte puede fiscalizarlo, coactivarlo, sancionarlo. Si no comparte esa pena, Poder Judicial, ya, ahí nos echamos. Pero el ciudadano está protegido y eso es lo más importante, creo yo, que debemos resaltar. Otro punto también, compatriotas, que quería comentarles. Ay, por acá está. A ver, otro punto que también... Ay, leyendo lo que dice. Otro punto que también quería es, ¿no? Justamente la ley que regula los medios de comunicación, porque ya sabemos que estos se han convertido en los voceros del empresariado nacional y extranjero, ¿no? Dice también, ¿no? Los medios de comunicación son poderosos instrumentos de dominio, de hegemonía cultural. Así la derecha tiene la capacidad de hacerles creer a los pobres que los que ellos les benefician también los beneficia a ellos. Bajo el término de la libertad, la sociedad permite que cualquiera se arrogue la profesión de periodista. Y ahí quería llegar también. En esta nueva ley de medios se acabó, porque yo soy una cara bonita, porque me estiro la cara cada 6 meses,
porque soy un famoso escritor, porque me hice conocido en Hollywood, desde ahora voy a estar al frente y voy a hacer periodismo. ¿Qué les parece? Es por eso que tenemos tan baja calidad en la transmisión de programas y terminan siendo programas basura. Porque los periodistas, los que están enfrente de las pantallas, compatriotas, no son periodistas, no son titulados, no son colegiados. Ustedes, digamos, es como si quisieran, ¿no? Es libertad de expresión, ¿ah? Entonces cualquiera puede dar libertad de expresión, cualquiera puede agarrar un micro, pantalla y lanzar lo que quiera. Díganme ustedes si ustedes mandarían a un practicante, a una persona, a un ayudante, a que opere en una cirugía. Porque todos tenemos la libertad, ¿no? Sería algo ilógico. Entonces, zapateros sus zapatos. En Francia, en Europa, hasta el camarógrafo es periodista. Pero en el Perú, el que conduce el programa es todo menos periodista. Entonces, ¿qué nombre le ponemos a eso, compatriotas? Repito nuevamente, el Perú es chacra de los poderes fácticos de este país. Otra cuestión también que menciona acá nuestro ideario es que es claro, obviamente es claro, compatriotas, ya con esto finalizo, que los medios de comunicación hoy por hoy se han convertido en los nuevos partidos políticos. Ellos quieren interrogar la verdad infinita. Ellos son los mesías de la verdad. Ellos son el cuarto poder, ¿no? Y bajo esta fachada, bajo este poder que les da este medio, o sea, ser un medio de comunicación, hacen lo que quieren. Entonces, es importante, compatriotas, que entendamos que hoy por hoy vivimos en una dictadura de los medios de comunicación. Ellos se matan diciendo, ¿no? ¿Quieres que nos convirtamos en una dictadura como Venezuela, como Cuba? Hoy por hoy el Perú es una dictadura de los medios de comunicación. Hoy se ha demostrado el poderío que tienen estos medios para sacar, poner, cuando quieran, autoridades, poner y sacar presidentes. Lo hicieron con Bellido. ¿Acaso no me van a decir ustedes que no fue la presión mediática quien removió a nuestro ex premier? Por supuesto que sí, ¿no? A Ricardo Belmont, o sea, y otra cosa, esta derecha rancia con sus medios de comunicación recurren al linchamiento mediático. Eso debe estar prohibido en la nueva ley de medios. Prohibido linchamiento mediático. ¿No? Porque lo que están haciendo con Pedro Castillo, compatriotas, eso no es periodismo. Eso no es periodismo, es un linchamiento mediático. Destruir todos los días a una persona es lincharlo mediáticamente. Y eso hay que entenderlo. Y eso debe estar prohibido. En el Perú se permite, en ninguna otra parte de Europa. Lastimosamente es que en América Latina nos hemos acostumbrado a tolerar la mentira, a vivir en la mentira. Nadie quiere enfrentar la verdad. Y cuando lo hablamos, tenemos miedo, no tenemos claridad. Y es por eso que lastimosamente han logrado ellos empoderarse tanto. Pero creo yo que con esta nueva ley de medios, o nueva ley de comunicaciones, para decirlo más concretamente, vamos a por fin lograr romper con esta manipulación sistemática que nos ha mantenido soslayados, que nos ha empujado hacia el abismo para elegir por los mismos de siempre, que nos ha prácticamente mantenido en la ignorancia, que nos ha vendido información que a ellos les convenía y la que no les conviene no nos dice. Eso debe terminar. Y repito y culmino diciendo lo que dije al inicio. Es insostenible ejecutar o mantener o crear un gobierno popular con una prensa mercantilista. Es incompatible. Tenemos que hacer una nueva ley de medios, pero para eso hay que comenzar desde las bases, concientizando. Creo que ya les he explicado mayor parte. Obviamente esta nueva ley de comunicaciones tiene que ser abordada mucho más, pero tiene que nacer producto del diálogo. Sabemos muy claramente que en el Congreso no lo van a promover. Es por eso que es tan importante que la próxima vez que tengamos la oportunidad de ejercer el asunto, nuestro voto,
lo hagamos conscientemente por partidos políticos que realmente representen este cambio que tanto estamos esperando. Mientras esto no ocurra, este problema o este tabú que son el derecho a la comunicación va a seguir todavía muy fuerte. Y lastimosamente esta es una guerra entre David y Goliat. Pero por algo estamos empezando. Espero todo lo que he mencionado hoy día lo compartan con sus familias, lo compartan con sus amistades, porque la revolución compatriotas primero empieza en casa. Primero empieza con nuestros familiares, explicándoles por qué eso no funciona. ¿Por qué lo que ves no es contenido apropiado para ti? ¿Por qué lo que ves es contenido a medias verdades? Las medias verdades son mentiras y son hasta más nocivas. Las medias verdades dañan nuestra democracia y eso es lo que ellos no quieren decir. Pero yo sí hoy día acá estoy para decirles eso. Los medios de comunicación son saludables para nuestra democracia siempre y cuando actúen con independencia, con transparencia, con veracidad y se desarrollen con la plena libertad para ejercer sus labores. Pero puede ser a la misma vez muy nocivo si fuera todo lo contrario, y creo yo hoy por hoy vivimos no con una libertad de prensa, sino con un libertinaje de prensa, y por ende no podemos decir que contribuye a fortalecer nuestra democracia, muy por el contrario, cada día la debilita más. Bueno, en ese sentido me quedo. Muchísimas gracias. ¡Perú libre! ¡Fuerza nacional del pueblo! ¡Perú libre! ¡Fuerza nacional del pueblo! ¡Perú libre! ¡Fuerza nacional del pueblo! ¡Hasta más allá! ¡De la victoria! ¡Hasta más allá! ¡De la victoria! ¡Hasta más allá! ¡De la victoria! ¡Palmas, compañeros! Compañeros compatriotas, efectivamente la compañera Zaira Arias, en el marco de las escuelas políticas que se realiza, ha dado una ponencia magistral, clara, contundente, con esa emoción que lo caracteriza, ¿no? Es un ejemplo para todos. La hemos visto ella trabajando, para los que lo conocen y no lo conocen, ella es una militante del partido, creo 2 veces candidata al Congreso, ¿no? Ha sabido llevar la voz del partido y la voz de los más necesitados. Nuestras felicitaciones a su persona, ¿no? Y un fuerte aplauso para ella. Bueno, de esta manera estamos culminando la gran escuela política en el Distrito de Independencia con el acompañamiento de la compatriota Zaira Arias, que es miembro del CER Lima Metropolitana, quien se hizo presente acá dentro del Distrito de Independencia. Muchísimas gracias.